A ver, tenemos que hablar de fútbol estufa, de fichajes, rumores, idas y venidas y llegadas y salidas. Y, por ejemplo, tenemos que mencionar Prendan el fogón. último. Prendan el fogón. Sale el humo. Ya me llegó el humo, caray. Tenemos que hablar de Cholos, que anuncia la llegada de Facundo Ferreira. ¿Qué os parece este anuncio? Ahí está el comunicado del Club de Tijuana. El Club Tijuana hace oficial la llegada del atacante argentino Fernando Ferreira, quien con su recorrido internacional llega a reforzar a la jauría de cara al Clausura 2022. Bienvenido a Tijuanas Chucky. Hashtag hecho en Tijuana, hashtag perro amor. ¿Qué os parece este anuncio? ¿La llegada aportará al club? ¿Le irá bien al jugador? Análisis de la situación, Rodo. Mira, Mariano y yo tuvimos la oportunidad de platicar con el dueño de Xolos y la verdad que primero nos sorprendió lo involucrado que estaba, ¿no? Y la investigación y el seguimiento que hace Xolos para los jugadores que contrata. Ahora, no todos han sido exitosos, obviamente. Yo no lo conozco mucho, no lo he visto jugar mucho. Mariano, él se mete más en esas cosas. Yo no sé qué esperar, pero sé que Xolos no contrata así, o creo al menos yo que no contrata por contratar, ¿no? Vamos a ver cómo le va. Ha traído buenos jugadores en los últimos años. Acá le fue bien en Shakhtar Donetsk, en el fútbol ucraniano, pero en los últimos años, cuando estuvo en España, tanto en el Celta, en el Español, incluso en Newcastle, donde fue cedido, no tuvo gran actividad. Entonces, ¿cómo va a llegar en ritmo? No. Esa es la gran pregunta. Creo que esa es la gran interrogante que tendrá el gallego para esta encomienda. Necesita un jugador de ataque y pues vamos a ver cómo se va adaptando. ¿Era lo que necesitaba Xolos entre sus refuerzos, Mariano? Te mentiría si te digo que lo conozco a profundidad, revisando sus números, desde el 2015 ha metido 4 goles hasta hoy, ¿no? Entonces, eso no es una buena señal. Si traes a un delantero para meter goles, que es algo que le ha faltado a Xolos, ¿no? Y revisas estos números, pues evidentemente no es una buena señal. Ahora, esto no es un indicativo de que le va a ir bien o mal, simplemente es una referencia previa. Ya lo ha dicho yo, ¿no? Han traído buenos jugadores que han destacado y por algo, o por lo que sea que no entendemos, terminan por no encajar, por no cuajar en el equipo de Tijuana. Ojalá, ¿no? Ojalá, porque creo que al final Mauro Manotas, el colombiano, se estaba encontrando, había marcado goles, estaba haciendo esfuerzo, y ojalá Ferreira pueda llegar a sumar y sea ese otro 9 que necesita el equipo para pues marcar goles, ¿no? Que era finalmente de lo que más adolecía el conjunto de Tijuana. Sí. Oye, os quería preguntar. Llegó la Pantera también, Rodo, yo... ¿no? Llegó la Pantera y tampoco. Baguira, pero llegó Baguira, no Gustavo Bou, hay que repatriar a Gustavo Bou. Esa no se va, se esconde.